Muy amados hermanos, el Señor les bendice. Qué gozo es estar nuevamente con ustedes para iniciar esta semana. Pues hoy 5 de octubre del 2020, damos gracias a Dios porque el Señor sigue con nosotros. Su fidelidad es grande, hermanos, y Él tiene cuidado de su pueblo. Y tú y yo somos pueblo del Señor, ovejas de su prado, como dice el Salmo 100. Gracias a Dios porque no estamos solos en este mundo. Pues hermanos, es para nosotros un gusto de veras, como les decía, pues nuevamente estar con ustedes, y pues el pastor ha preparado para cada uno de ustedes temas muy interesantes. Estamos en el mes de la Reforma. Octubre es el mes de la Reforma. Vamos a conocer algunos detalles de pues cómo ha sido el movimiento protestante y cómo necesitamos conocerlo. Entonces, miren hermanos, el tema de hoy, bueno, más bien les voy a decir el tema de la semana. El tema general de la semana es hambre y sed de justicia. Y entre paréntesis tenemos causas de la Reforma protestante. Y fíjense que tenemos un versículo para toda la semana que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 6. Y hoy, lunes 5 de octubre del 2020, el tema se titula Movimiento del Espíritu Santo. Así es que pues les invito a que pongamos atención a este tema y le vamos a pedir al pastor que nos hable de ello. Efectivamente, este es el mes de la Reforma Protestante. Y en esta ocasión, durante esta semana, vamos a hablar sobre las causas de la Reforma Protestante. Y no nos vamos a referir propiamente a las causas históricas, de todos conocidas, sino básicamente a las causas, diríamos que espirituales, teológicas de este movimiento. Y la causa fundamental es el hambre y la sed de justicia. Cuando Jesús predica en el Sermón del Monte, nos dice ya en Mateo, en el capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es esa justicia a la que se refiere Jesús? Y definitivamente se refiere a ese concepto neotestamentario tan importante que es la justicia de Dios, no es la justicia de los hombres. Y la justicia de Dios representa básicamente el darle a la humanidad lo que necesita, algo que se origina en su corazón, lleno de amor por nosotros. ¿Qué es entonces lo que hace que esa hambre y sed de justicia se transforme en lo que es la Reforma Protestante? Definitivamente es un movimiento del Espíritu Santo. Aquí es importante subrayar algo que me cuestionaban algunos hermanos cuando hablamos de las traducciones de la Biblia ya en el mes de agosto, ¿se acordaron ustedes? Y con justa razón me decían, no haga tanto énfasis en los hombres. Y es cierto, tenemos que entender que los hombres que participan como héroes de la Reforma, sin menoscabo de sus méritos históricos, no son realmente los autores de la Reforma. El autor de la Reforma es Dios. Pero el actor de la Reforma es su pueblo. De tal manera que cuando hablamos de Lutero, de Calvino, cuando hablamos de Melanchthon, cuando hablamos de Beza, cuando hablamos de Enrique VIII, cuando hablamos de Federico el Lector de Sajonia, estamos hablando de referentes históricos. En realidad, el autor de la Reforma es el amor de Dios. El amor de Dios que se concreta en el ministerio de estos caballeros y también de muchas damas como Elizabeth. De muchas damas como Catalina Bombora. De muchas mujeres que lucharon junto con los hombres
para que este mover del Espíritu Santo en sus corazones se convirtiera en un evento histórico. Pero el actor fundamental, es decir, el autor es Dios, pero el actor, es decir, el que lo va a hacer, el instrumento, es el pueblo de Dios. Sin el campesino sencillo, sin el comerciante próspero, que partidarios de la Reforma embarraron su fortuna y su vida para sacar adelante el movimiento, los grandes referentes históricos hubieran terminado en la hoguera. Y no serían más que eso, un referente histórico. Lo que hace que la Reforma Protestante se convierta en un movimiento que va a cambiar totalmente la faz de Occidente, pero también la faz del cristianismo contemporáneo, es ese pueblo en el que el Espíritu Santo se mueve como en el principio cuando creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y no olviden que aguas en la Biblia es un referente, es un significado de pueblos. Entonces el Espíritu de Dios se mueve en el pueblo de Dios. Y es un pueblo que tiene hambre, que tiene sed de la justicia de Dios. Es decir, de cómo el amor de Dios se va a concretar en reconciliarnos con Cristo. Y es ese mover del Espíritu Santo en el pueblo de Dios lo que trae como consecuencia la Reforma Protestante. No es el movimiento de Lutero, de Calvino, de Enrique VIII, es el movimiento del Espíritu Santo en el corazón de miles, quizás millones de seres humanos que en esa etapa se la jugaron, expusieron su estabilidad económica, expusieron su estatus social, expusieron sus recursos materiales, y algunos los perdieron. Muchos perdieron la vida, muchos perdieron su fortuna, muchos perdieron su estatus, para que el movimiento tomara forma. Era el hambre y la sed del perdón de Dios, el hambre y la sed de reconciliarse con Dios. Eran ansias de interpretar la Escritura de tal forma que la pudiera entender el pueblo. Y en ese conjunto de actores, pues están los teólogos, están los intérpretes, están los traductores, están los políticos trabajando para protegerlos. Y está el pueblo llano contribuyendo, porque ¿de qué vivían los referentes históricos de la Reforma? ¿Qué comían los intérpretes o los traductores? O me van a decir que los traductores se ponían a traducir y de ahí brotaba el maíz o el trigo o la carne con la que se iban a alimentar o las telas con las que se iban a vestir. El pueblo que estaba contribuyendo para que ellos pudieran hacer su trabajo. Yo puedo estar hablándoles a ustedes porque hay pueblo de Dios que me está sosteniendo para que pueda hablarles. Amén. Si yo tuviera que ir a ganar mi pan, no estaría frente a ustedes. Claro. Ahí es donde vemos el mover del Espíritu de Dios. Cómo el pueblo de Dios es el actor fundamental de la Reforma. Pero un pueblo que tiene hambre de la palabra de Dios. Cuando el tentador, dice Mateo 4, 3 y 4, se acerca a Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nuestro Salvador le dijo algo muy importante, le dijo, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa hambre por escuchar la palabra de Dios. Fíjense bien que es importante que nuestro Salvador no descontó la necesidad del pan. Dejó por sentado que es necesario el pan. Lo que dijo, no solo de pan, sino de pan y de palabra.
Y la palabra de Dios era algo que no estaba al alcance del pueblo. Tú y yo ahora podemos tener esta Biblia y no nos cuesta ningún trabajo conseguirla. Pero en esa época la Biblia estaba literalmente encadenada. Y la gente que podía tener acceso a la Biblia se quedaba viendo y no entendía el latín en la que estaba escrita. Y alguno que medio supiera latín, que entendería el texto, pero y su significado y aplicación. Era un pueblo muriéndose de hambre espiritual, pero que sabía que tenía que buscar la palabra de Dios y se movieron hacia allá. El Espíritu Santo los movió hacia allá. Y vino la reforma. Y vino el rompimiento con estructuras eclesiásticas, con estructuras mentales, teológicas, para liberar al pueblo y poder leer cada creyente de manera directa, de manera personal, la Sagrada Escritura. No solo como un ejercicio teológico o hermenéutico, sino quizá lo más importante, como un ejercicio espiritual para alimentar cotidianamente su lucha por la vida, inspirada en las palabras del texto sagrado. Esa fue la causa fundamental de la reforma. El hambre y la sed de justicia de un pueblo que reclamaba tener la Biblia en sus manos. Ahora, amoroso Dios y Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque en aquel tiempo levantaste hombres y mujeres, Señor, con este movimiento del Espíritu Santo para hacer tu obra, Padre. Gracias porque a cada momento nos revelas tu grande amor. Gracias porque a cada momento, Señor, alientas nuestras vidas. Y como dice tu palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de esa palabra tuya, Señor, que sacia, que llena, que satisface la vida del ser humano. Te damos gracias, Padre. Aquellas personas de aquellos tiempos, Señor, en la historia, tuvieron que pagar un alto precio. Señor, perdónanos, porque hoy no queremos nosotros hacer prácticamente nada por tu palabra, por tu obra. Aviva el fuego de tu amor en nuestros corazones, Señor. Permite que podamos meditar bajo la dirección del Espíritu Santo cada palabra tuya escrita. Gracias, Dios, porque ya la tenemos en nuestras manos. Gracias, Señor, porque podemos leerla concienzudamente y compartirla con otros. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Bendito sea tu nombre. Padre, te pedimos que nos sigas hablando, que nos sigas motivando, que nos sigas diciendo lo que tenemos que hacer. En aquel entonces el Espíritu Santo habló y esos varones y esas mujeres se levantaron. Háblanos hoy, Señor, y dinos qué es lo que tenemos que hacer. Danos un corazón dócil, un corazón apasionado por ti, un corazón obediente, Señor. Una mente, Padre, que esté en contacto contigo. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos tantas gracias, Dios, porque a cada momento nos hablas, porque no nos dejas solos. Señor, bendito seas. Recibe la gratitud de tu pueblo, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios porque podemos recordar la historia, porque podemos meditar en esta palabra hermosa para nuestra vida. Y bueno, pues quiero comunicarles el tema del día de mañana, martes 6 de octubre del 2020, que está enmarcado en el círculo de oración. El tema se titula Para poseer el futuro. Es un tema muy interesante, hermanos. Hay que conectarse por Zoom. Recuerden que el martes es por Zoom. Y bueno, ahí en el Facebook de la iglesia está la clave para conectarse y les invito a que tomen ese tiempo porque el tema está bien interesante. Dios les bendice, hermanos.